Otros temas que también están vinculados en todo caso a la pandemia. ¿Cómo te va, Ariela Muñoz, del colectivo Muévete? Gusto de saludarte, de verte después de tanto tiempo. ¿Cómo estás, Galo? Sí, tanto tiempo, me imagino ya recuperado, caminando, de vuelta a las pistas. Sí, de vuelta a las pistas de peatonales. Todavía tengo que confesar, porque subí una historia ahí a mi Instagram anoche. Anoche volví a hacer bicicleta estática después de un mes por mi operación de hernia inguinal y tengo muchas ganas de poder venir a trabajar en bicicleta como lo estaba haciendo por el cordón sanitario y porque necesito bajar un poco de peso, sincerándome. Ariela, ayer fue el día del peatón. Día del caminante, el día lunes, pero toda la semana se ha estado comentando de esto y se cruza también con la pandemia porque evidentemente va a haber un antes y un después de esto. Las ciudades van a ser mucho más amigables y ¿por qué no soñar en una ciudad en donde cada vez existan menos vehículos? Justamente, todo esto se conecta un poco el Día del Peatón, que es un día que se ha promovido por la Organización Mundial de la Salud. Y se conmemora el 17 de agosto porque fue ese día donde ocurrió el primer siniestro vial, donde una persona fue atropellada y finalmente resultó falleciendo después de eso. Eso ocurrió hace harto tiempo atrás, o sea, estamos hablando de 1897, sí. Justamente, cuando una mujer londinense, que es Bridget Driscoll, ella murió atropellada por un automóvil. Y es por esto que se conmemora este Día del Peatón y sirve también como una forma de reivindicar la importancia de la caminata como una forma de traslado, como una forma de transporte. Y no solamente como una forma de trasladarse, sino también como una forma de habitar la ciudad. Sí, todos nuestros temas, Ariela, disculpa, están también interconectados. Partimos el programa con una entrevista vinculada a las enfermedades cardiovasculares y hay también una relación directa entre la caminata, ¿cierto?, entre recorrer la ciudad a pie y también hacerlo en bicicleta o movernos, ¿cierto? Está todo vinculado finalmente. Entonces, esta es una fecha relevante, claro, hoy existen días de muchas cosas, pero es un día también para reflexionar de cómo queremos cambiar nuestra ciudad o cómo queremos que efectivamente sea el lugar por donde nos movemos a diario. Justamente, o sea, hoy día hay muchas razones por las que caminar resulta súper importante. Incluso cuando menos pensamos que a veces el tema del ejercicio, que hay que quedarse en la casa, la OMS hoy día está recomendando 30 minutos de actividad física diaria. Y estos 30 minutos no necesitan ser necesariamente un súper ejercicio, una clase del gimnasio. Pueden ser simplemente el recorrido que hacemos, por ejemplo, desde nuestra casa a nuestro trabajo a pie. Por ejemplo, si yo calculo cuánto me demoro desde mi departamento hasta la Plaza de Independencia, me demoro aproximadamente entre 15 y 20 minutos caminando. Por ejemplo, si yo fuera un poquito más lejos, me podría demorar esa media hora. Oye, y es un ejercicio muy saludable cuando estamos sobre todo inmóviles, como dices tú, justamente ahora en medio de la pandemia. Caminar es súper importante, pero no solamente por el ejercicio que estamos haciendo, sino también, como te decía, por habitar la ciudad de otra forma y porque percibimos otros estímulos de la ciudad. Ariela, estamos revisando unas imágenes de Lima, que es un país que tiene muchas cosas positivas y donde allá se han hecho celebraciones, se han manifestado de acuerdo a este tema, a felicitar y saludar a los peatones, a promover la caminata, pero hace poquito se entregó no sé si un ranking, pero sí un análisis, una radiografía de las capitales regionales de Chile y qué tan caminables son. Si es que yo desde mi casa puedo llegar a los servicios básicos, si es que puedo llegar a un parque, por ejemplo, y efectivamente estamos al debe. No todas tienen el estándar internacional o el estándar ideal de acuerdo a esta temática. Justamente, hoy día se está promoviendo algo que es muy importante y que yo creo que muchos urbanistas también de acá de Chile, me imagino también del CEBEUS, están trabajando en cómo hacer ciudades de 15 minutos, que es un concepto que se ha popularizado mucho, que es cómo nosotros podemos acceder a distintos servicios, como bien dices, en 15 minutos a pie. Entonces, o 15 minutos en bicicleta también podría ser. Porque de esa forma nos estamos acostumbrando a que todos nuestros centros urbanos, que de repente los sectores residenciales están a una larga distancia y no estamos accediendo a servicios sumamente
cercanos y que también son necesarios, y por lo tanto nos hace depender de un automóvil para poder movernos, porque incluso muchos de esos sectores a veces ni siquiera cuentan con transporte público. Y ahí viene también la contaminación, viene la inactividad física, ¿cierto? Porque nos subimos al vehículo, llegamos al sitio, nos bajamos, después nos subimos al auto, entonces hay cero ejercicio, pero además está todo el factor contaminante, los tacos y todo lo que hoy vemos lamentablemente es un factor súper común, porque hemos tenido episodios de emergencia acá, hemos tenido también congestiones vehiculares, todo lo estamos vivenciando aquí en nuestra zona. Justamente, y además sucede algo que también es particular, que empezamos a normalizar el hecho de tener que movernos en automóvil. Y no debería ser algo normalizado. Nosotros no deberíamos tener por qué sentir la necesidad de tener un auto para usar la ciudad, salvo que quisiéramos viajar o qué sé yo, ir de paseo a algún lugar. Pero no necesariamente debería tenerse un auto. Hoy día vemos imágenes, por ejemplo, de algunas ciudades europeas que no tienen esta típica entrada de auto a las viviendas, ¿cierto? Hay, qué sé yo, una banqueta, una jardinera de antejardín, pero no todas las casas tienen ingresos de autos, porque no está normalizado la tenencia de este artefacto. Hoy día en Chile pareciera que es parte del grupo familiar el auto. Oye, Ariela, igual hay otras adversidades que uno se encuentra, por ejemplo, el mal estado de las veredas, ¿cierto? Como peatón me refiero. Tampoco están todas demarcadas. Es cierto que con lo que estamos viviendo se ha hecho una separación, hay también vías que son unidireccionales o que son bidireccionales y eso está en el piso, pero en general no estamos hablando de una preocupación por el peatón. Hay que decir las cosas como son y las ciudades se han construido para los automovilistas, se han construido para los vehículos. Justamente, es esa visión de usuario la que ha faltado a la hora de planificar el transporte. El transporte se ha planificado, y a lo mejor me van a llegar piedras por decirlo, pero es la verdad, el transporte se ha planificado desde una perspectiva masculina, blanca, finalmente se transforma desde el privilegio y desde siempre los hombres. Hoy día la perspectiva de género y la perspectiva de usuario de la hora de planificar la ciudad es la que ha faltado. ¿Por qué nos encontramos, por ejemplo, con calles que no tienen veredas siquiera? ¿Te fijas? Calles que no tienen el plinto para bajar en caso de usar una silla de ruedas o un coche de bebé, ¿te fijas? Entonces, todos esos obstáculos que nosotros vemos en las ciudades es porque no se ha hecho la consulta y no se ha experimentado desde los planificadores a la ciudad. Entonces, hay movimientos súper importantes hoy día en base a eso. No solamente movimientos activistas, sino también de los mismos académicos y académicas feministas también, que han impulsado que haya más mujeres a la hora de planificar el transporte, porque se ha evidenciado que hay brechas de género. Y no solamente porque haya o no haya mujeres, sino porque lo vemos en los resultados. Entonces, como veíamos, por ejemplo, una vereda que no tiene el ancho suficiente para que pase, por ejemplo, un coche de guagua, o para que pase una mujer con un niño, o para que pase una persona en silla de ruedas y un coche al lado. No existe el ancho suficiente. Y si no existe ese ancho suficiente es porque las personas que estuvieron a cargo de planificar ese lugar no lo vieron como una necesidad. Porque probablemente o porque no lo pensaron o porque no lo han vivido simplemente. Bueno, efectivamente desde la concepción tiene que existir eso que tú señalas y que es sumamente relevante en términos de la toma de decisiones y de la equidad de género. Si es que nosotros partimos analizando cuál es el nivel de representación de la toma de decisiones de autoridades políticas, ya sea ministro o ministra, las subsecretarías, los alcaldes y las alcaldesas, los concejales y las concejalas, o sea, son mayoritariamente hombres los que están tomando las decisiones, así que es un tema también súper importante porque tiene que ver con la génesis. Si es que parte de esa manera, evidentemente va a desencadenar en esta problemática. Justamente. Entonces, si te fijas, tenemos obstáculos que a veces no los vemos, no sabemos que son obstáculos, y lo son, por ejemplo, qué sé yo, un grifo para sacar agua. Los grifos que usan los bomberos, ¿cierto? Muchas veces están instalados al medio de la vereda o en una esquina, de manera tal que la rotación de esa vereda en una esquina no puede hacerse de forma cómoda, o, por ejemplo, para una persona no vidente que tiene que usar un bastón, va a chocar con este tipo de obstáculos. Un basurero, una jardinera, incluso los mismos estacionamientos de bicicletas muchas veces están situados de forma tal que se transforman en un obstáculo
en la vereda. Y asimismo lo vemos en el caso de, ahora que se han popularizado mucho los repartos de aplicaciones, en que se dejan motos en cualquier parte, bicicletas en cualquier parte, o se aglomeran muchos repartidores a veces afuera de un local porque tiene una promoción o por cualquier cosa, y eso finalmente obstaculiza la vereda. Y nos vemos, entonces, en el fondo estamos vulnerando el espacio del usuario más masivo y más vulnerable, valga la redundancia, del espacio público. Está hecho el diagnóstico, Ariela, y yo creo que acá hay que empezar a actuar y como tú dices, hay colectivos, hay organizaciones que están haciendo su trabajo, pero es muy importante que como ciudadanos y ciudadanas también nos empoderemos y levantemos estas temáticas, incluso a través de las redes sociales pueden generar un efecto, sumarse a alguna campaña. Y para finalizar, mencionar el Día Mundial Sin Autos, porque también es una instancia, Ariela, que nos sirve para reflexionar y también tomar decisiones. Es que ya las cosas no son como antes. Justamente, hoy día también cobra vital importancia el Día Mundial Sin Autos, que en Chile se hace como un día nacional, que está adecuado un poco a la contingencia, que está proyectado para el otro mes. Mundialmente es el 22 de septiembre, pero en Chile se va a celebrar el último viernes del mes de septiembre. Y afortunadamente este año el gobierno está trabajando ya de forma anticipada en la planificación de este día. Entonces, de vital importancia que esto sí sea tomado como relevante. Hoy día estamos planificando las ciudades para que finalmente los peatones tengan cuidado, los peatones tengan que caminar más, ¿cierto? Cuando veamos las pasarelas peatonales, ¿cierto? Estamos haciendo que finalmente el usuario más vulnerable, más dejado de lado, siempre tenga que hacer un esfuerzo extra. Vestirse de forma, qué sé yo, reflectante, andar con cuidado, mirar, incluso cuando el semáforo está en verde, mirar antes de cruzar. Tal cual. Incluso cuando está en verde para nosotros. Entonces, tenemos que crear las ciudades para que las personas puedan vivir tranquilas en esa ciudad. Tarea para la casa entonces, Ariela. No ser atropellados, para la gente que nos está mirando, reflexionar un poquito y sumarse también a esto, porque en algún determinado momento todos somos peatones. Ariela Muñoz del colectivo Muévete, la invitación es a revisar las redes sociales del colectivo Muévete, ahí está su cuenta de Instagram, personas y organizaciones pro movilidad sustentable. Es a lo que adscribimos también acá en la comunidad del contenido y por supuesto en el canal de televisión de la Universidad de Concepción. Gustazo de verte y conversar contigo, Ariela. Seguimos conectados para levantar estas temáticas, potenciar y ayudar a la gente. Justamente, un gusto, Galo. Que estén súper bien. Un abrazo, Ariela. Que estés bien. Chao.